Bueno, chicos, muy buenas noches. Muchas gracias por haber asistido a la sesión del día de hoy. Y como habíamos quedado pendiente el día de ayer, el día de hoy en esta clase, que va a ser nuestra tercera teoría, vamos a ver tres temas que van a ser bastante importantes. Y la verdad es que vamos a ver sobre todo los puntos más importantes de los tres, que van a ser el tema de síndrome ascítico, vamos a ver también el síndrome de obstrucción intestinal y también vamos a ver aquí el síndrome diarreico. ¿Cuáles son puntos importantes que ustedes tienen que recordar antes de poder ver esta sesión? Si para OV la vuelven a ver o están repasando el tema, es que tienen que haber entendido bien cuál era el mecanismo por el cual nosotros el día de ayer habíamos conversado que se generaba la hipertensión portal. Ahorita lo vamos a conversar un poquito más, pero es muy, muy, muy importante que para que ustedes entiendan este tema, entiendan el primer concepto, que es el cómo se genera la hipertensión portal, ¿ok? Entonces, ese es uno de los datos más importantes. Luego de esto, aquí vamos a ver pequeños datos que les van a venir en el examen y ya vamos a cerrar también con 6 preguntas que habían quedado pendientes del día de ayer, que son full hemorragia digestiva, vamos a ver también examen físico abdominal y luego vamos a cerrar con las preguntitas que he hecho un par, que son justo los de su post-test, para que no vayan a caer en preguntas que la verdad es que están bastante curiositas. Sobre todo creo que fue la penúltima que les puse en el pretest, lo de la circulación colateral, pero bueno, ya eso lo veremos en un ratito. Entonces, sin más que decir, empecemos con el tema número 3. Bueno, como les había comentado, lo primero que nosotros vamos a ver el día de hoy va a ser el tema de ascitis. Y ustedes me dirán, pucha, Shirley, yo sé que de ascitis ayer me has hablado 80.000 veces. Hablabas de examen físico, ascitis. Hablábamos de percusión, ascitis. Palpación, ascitis. Inspección, ascitis. Circulación colateral, ascitis. Todo se relacionaba con esto. ¿Por qué? Porque esta es una de las patologías que va a ser sumamente frecuente al nosotros hablar acerca de síndromes que vamos a encontrar dentro del aparato gastrointestinal y por eso es sumamente importante. Así que empecemos con la definición. Básicamente, nosotros podemos entender a la citis, esto hace que no se vea, ya está. Nosotros vamos a poder entender a la citis, como les venía diciendo ya, como la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Lo primero que tienen que recordar ustedes es que dentro de el peritoneo, o sea, en la cavidad peritoneal, sí tenemos líquido, que va a ser más o menos entre 100 a 200 mililitros. Entonces, una vez que se excede esta cantidad, ya nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Puede ser una citis. Ahorita vamos a ver que van a haber varios grados dependiendo de la cantidad de volumen que tenemos en el abdomen. Y esto principalmente se va a dar, ¿por qué? Por justamente lo que les había venido diciendo, va a ser la hipertensión portal. Y aquí en su teo les dicen que se va a dar aproximadamente un 80% de los casos de ascitis que nosotros vamos a ver van a estar dados por hipertensión portal. Y nosotros decimos que tenemos hipertensión portal una vez que la presión a nivel de la vena porta supera los 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? Es lo más importante. Y una de las causas más frecuentes de justamente que surja la hipertensión portal va a ser la presencia de cirrosis. Ahorita vamos a ver que pueden haber otras causas, pero esta es una de las más importantes. Y algo que también sí o sí tienen que recordar es que la citis no es una patología. O sea, sé que acabo de decir unos cuadros patológicos, pero no es una patología. Es decir, la citis no es el resultado de algo, sino es un síndrome. No es el origen, perdón, sino va a ser la consecuencia de otras enfermedades. Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, habíamos dicho, no, su causa más frecuente va a ser la hipertensión portal, que se va a dar por este incremento de la presión a nivel de la vena porta, y esto lo que va a generar, ahorita que vamos a ver en la fisiopatología, es que tengamos una acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Otra de las causas que pueden llevar a tener una citis puede ser la presencia de las neoplasias, y una de las neoplasias más comunes que provoca una citis puede ser el cáncer al ovario. Y es tan frecuente que justamente por eso surge el nombre del síndrome de Meist. Y básicamente el síndrome de Meist es un cáncer ovárico que lo que hace es que se acumule líquido en la cavidad peritoneal. Luego de esto también vamos a poder encontrar otras causas como lo van a ser las enfermedades infecciosas, las pancreáticas, las endocrinas y también vamos a tener otras enfermedades que van a estar relacionadas con ¿qué? Con el aparato cardiovascular. Ahorita vamos a conversar un poquito más sobre eso. Luego, antes de poder entrar a las clasificaciones, nosotros lo primero, como les venía diciendo, que tenemos que entender es cuál es la fisiopatología, es decir, qué pasa
en nuestro cuerpo para que nosotros pasemos de tener un nivel de líquido normal a poder en este caso comenzar a acumular y acumular y acumular más líquido a nivel peritoneal. Y aquí no debería decir paréntesis, disculpen, y nuestro doctor en el hospital siempre nos decía que tenemos 3 causas que van a ser las más comunes para que esto suceda. La primera de ellas va a ser la ruptura de las fuerzas de Frank Starling. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Luego, también puede estar dado, ¿por qué? Por la presencia de la hipoalbuminemia, es decir, que haya una disminución de la albúmina en sangre, y también puede estar provocado, ¿por qué? Por un incremento de la permeabilidad de los vasos, ¿ok? Ahora sí, para poder hablar de la fisiopatología, en Soteo les ponen este cuadrito, y la verdad es que este cuadrito lo explica casi que todo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a ver que van a haber varios mecanismos que van a estar ocurriendo al mismo tiempo y que van a llevar a lo mismo, ¿no? Que va a ser la acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Dentro de ellas, nosotros vamos a ver que cuando tenemos un incremento de las prostaglandinas de forma repetitiva, lo que va a pasar es que vamos a entrar a un círculo vicioso. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ver cómo va a dirigirse la sangre hacia las colaterales portosistémicas, va a haber un aumento de las prostaglandinas y al mismo tiempo, ¿quién va a aumentar también? El óxido nítrico. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Aquí vamos a tener uno de los primeros mecanismos, que es el incremento ¿de qué? De la permeabilidad vascular. Y todo esto nos va a llevar a una vasodilatación. Esta vasodilatación lo que va a generar es que caiga ¿quién? La resistencia vascular periférica. Y esto va a generar, ¿qué cosa? La activación de los vasoreceptores y se va a acompañar de la disminución de la volemia arterial efectiva. Es decir, gracias a que se elevan las prostaglandinas, se eleva el óxido nítrico, tenemos más aumento de las prostaglandinas y esto nos lleva ¿a qué? A una vasodilatación. Hay un incremento de la permeabilidad de los vasos. Esto lo que genera es que caiga la resistencia vascular periférica, es decir, bueno, que caiga la resistencia vascular periférica. Con la caída de esto, lo que va a pasar es que va a caer la volemia y van a empezar a activarse los vasoreceptores. Luego de esto, lo que va a pasar es que ambos mecanismos van a activar a quienes, al sistema renina, angiotensina y aldosterona, y también vamos a tener una activación de quién, de la vasopresina. Y de igual manera también se va a activar el sistema nervioso simpático. Y todos estos mecanismos a lo que nos van a llevar es a qué? A la retención de más volumen. Es decir, vamos a tener un aumento de la volemia y este aumento de la volemia va a llevar hacia una ascitis. Entonces, todo va a generarse por este círculo. Y ustedes ahorita se preguntarán, ¿no? Ya, Shirley, ya te entendí que más o menos estos son los pasos que se siguen para que se acumule líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Pero ¿cómo surge? O sea, ¿qué hace que nuestro cuerpo comience a incrementar el nivel de las prostaglandinas, ¿no? Y para eso vamos a explicar primero cuál es el mecanismo más común de que nosotros podamos ver en nuestro cuerpito, pues que vaya a producir esto, ¿no? Que vayamos a tener un aumento de las prostaglandinas. Y para esto vamos a ver la siguiente gráfica, que va a ser la causa principal de que se produzca, ¿quién? La hipertensión portal. Ya les había dicho que la hipertensión portal nosotros lo vamos a ver en el 80% de los casos de ascitis. Pero, ¿por qué es que sucede? Principalmente, la hipertensión portal va a estar causada por la cirrosis. Ustedes seguramente que acaban de llevar patología 1 ya lo recordarán, pero en resumidas cuentas, nosotros le vamos a decir cirrosis a qué? A que en el espacio que nosotros vamos a tener entre nuestros hepatocitos o los sinusoides hepáticos comiencen a formarse, ¿qué cosa? Fibras de colágeno, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos un hepatocito y aquí tenemos otro hepatocito, lo que va a pasar es que las fibras de colágeno van a comenzar a formarse y a invadir estos espacios. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que nuestro hígado se vuelva pétreo. No sé si ustedes recuerdan, pero siempre que se habla de la cirrosis hepática, nosotros estamos refiriéndonos o haciéndole referencia a un hígado todo duro, ¿no? Que parece rocoso, y por eso se dice que si nosotros al hacer la inspección y la palpación del hígado se siente como picudo, como si estuviera duro el hígado. Entonces, estas fibras de colágeno lo que van a hacer es que no van a permitir que la sangre que se debe filtrar por el hígado lo haga correctamente. Entonces, esto lo que va a generar es que la sangre tenga más resistencia para salir, y esto, en otras palabras, es un aumento de la resistencia portal, es decir, un incremento de la presión.
Este incremento de la presión va a llevar en este caso al sistema venoso, a una hipertensión portal. Y esta hipertensión portal lo que va a provocar, como lo habíamos comentado el día de ayer, es, en primer lugar, una vasodilatación esplácnica, es decir, que la sangre se va a redirigir ¿hacia dónde? Hacia el vaso. Y aparte de eso, también habíamos conversado que el día de ayer, que si la presión de la vena porta es muy fuerte o está muy alta, lo que va a pasar es que la sangre no va a poder transcurrir directamente por la vena porta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que sacar vías colaterales, ¿cierto? Y por eso el día de ayer decíamos, ¿no? Ah, ya, si teníamos hipertensión portal, lo que va a pasar es que la sangre se redistribuye hacia las colaterales, que en este caso van a ser principalmente las venas supraumbilicales. Y por eso teníamos esta forma tan característica que nosotros veíamos en una citis, que es que las venitas, las supraumbilicales, comenzaban a formar como como un sol, ¿no? Que rodeaba el abdomen. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro en una imagen. Pero bueno, entonces, nuevamente repitamos la secuencia. Habíamos dicho que la principal causa de la citis, ¿qué va a ser? La hipertensión portal. ¿Cómo se genera la hipertensión portal? Puede originarse, en primer lugar, ¿por qué? Por la cirrosis. La cirrosis hepática se caracteriza ¿por qué? Por la formación de unas puentes o de estas fibras de colágeno que lo que hacen es que obstruyen, es como si cerraran el espacio por el cual nosotros en el hígado hacemos el filtrado de la sangre. Entonces, va a haber una mayor oposición para que la sangre pueda filtrarse por el hígado. Entonces, como la sangre no puede filtrarse por el hígado, lo que va a pasar es que van a empezar a incrementar la presión. Y esta presión incrementada se va a traducir ¿en qué? En la hipertensión portal. Esta hipertensión portal va a tener dos efectos. El primero, ya lo habíamos conversado, que la sangre salga de la porta y como no puede pasar a través de ella, lo que va a hacer es que se va a ir hacia las venas colaterales. En este caso, si es por cirrosis, van a ser las supraumbilicales. Y otra cosa que también va a generar va a ser justamente, ¿qué cosa? La vasodilatación esplácnica. Es decir, vamos a tener un aumento de volumen en el vaso. Y estos dos efectos, por así decirlo, que va a tener la hipertensión portal, vamos a verlo que no solamente se queda ahí, sino que también, como habíamos dicho, lo que va a generar es un aumento de la presión de los capilares esplácnicos. Y esto lo que hacen es que va a incrementar también la producción linfática, que va a empezar a exceder a la reabsorción. Ahorita les voy a hablar un poquito más de este punto. Y como nosotros vamos a tener mayor líquido linfático, este líquido ¿hacia dónde se va a redirigir? Hacia la cavidad abdominal. Y esto lo vamos a traducir como ascitis. Luego de esto, gracias a la vasodilatación esplácnica, lo que va a pasar también es que como la sangre se está redirigiendo, ya no se va a poder llenar o mejor dicho, es como si tuviéramos una pérdida de sangre efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un defecto en el llenado arterial. ¿Por qué? Porque el cuerpo está traduciendo esto como que hay una disminución de la volemia. Por esto se van a activar los vasoconstrictores y también se van a activar los antinatriuréticos. Y en el cuerpo lo que vamos a ver es que va a haber una retención de sodio y agua. ¿Para qué? Para que podamos incrementar el volumen plasmático. Y si sube el volumen plasmático, ¿a qué es a lo que nos puede llevar? A justamente la citis. Es decir, que se acumule el líquido a nivel de la cavidad peritoneal. De igual manera también ellos van a promover, ¿qué cosa? La retención del agua libre y van a generarnos una hiponatremia dilucional. ¿Por qué? Porque en este caso los niveles de sodio en sangre no van a variar, de sodio en la sangre no van a variar, sino que lo que está pasando es que está incrementando el líquido. Entonces, si sube el agua y el sodio no se mantiene, ¿esto qué genera? Una hiponatremia, ¿no? Una disminución de sodio en sangre que es dilucional. ¿Por qué? Porque como les vengo diciendo, ha incrementado el volumen, no es que haya pérdida en este caso. Y luego de esto, otra de las manifestaciones que también puede tener va a ser la vasoconstricción renal. Y esto va a generar el tan conocido síndrome hepatorrenal. Es decir, que por la alteración del hígado también alteremos, en este caso, a los riñones. Ya. Este va a ser el mecanismo principal por el cual nosotros vamos a ver que se va a llevar a cabo, en este caso, la citis. Ya. Y luego de esto también nos hablaban un poquito más cómo es que surge, ¿no? La citis. Y dentro de su texto les decían lo siguiente. Nos dicen,
En relación a la sindromogénesis, es decir, a la fisiopatología de la citis, el evento inicial principalmente va a estar dado por qué, como les venía diciendo, por la hipertensión portal. Esto se va a asociar a una hipoproteinemia. ¿Por qué? Y esta parte se me había olvidado comentarles. Nosotros sabemos que el hígado, una de sus funciones principales también va a ser la producción de la albúmina. Entonces, si nosotros tenemos un hígado cirrótico, es decir, un hígado que no está funcionando correctamente, lo que va a pasar también aquí va a ser que pues este hígado no produzca esta proteína, ¿no? Entonces también vamos a favorecer a que al no tener tanta presión osmótica, que el volumen de sangre se redistribuya también. Entonces, con eso tenemos una pérdida del volumen efectivo porque ya no lo tenemos a nivel de las arterias o los vasos y estamos redirigiendo todo este volumen ¿hacia dónde? Hacia la cavidad abdominal. Ya. Y luego, esta hipoproteinemia, lo que va a resultar va a ser en un aumento de la permeabilidad capilar. Era lo que decíamos, que va a haber un incremento de la vasodilatación. Y esto va a generar también la hipertensión linfática. Vamos a producir también una retención de agua y sodio, vamos a tener irritación de la serosa peritoneal y esto finalmente va a generar un acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Pero aquí algo que sí o sí tenemos que recordar, y era justo el puntito que nos decía en esta parte, que es un incremento de la producción linfática, es cómo es que se va a generar esta hipertensión linfática, ¿no? Ya, la hipertensión linfática básicamente va a estar dada porque el líquido que se fuga por el incremento de la permeabilidad del sinusoide, es decir, habíamos quedado en que incrementa la vasodilatación, entonces el líquido y la permeabilidad, ¿no? Entonces el líquido comienza a fugarse y va a pasar del sinusoide, que es dentro de los hepatocitos, ¿hacia dónde? Hacia el espacio de Dis. Y luego del espacio de Dis va a viajar hacia los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos son vasos pequeñitos, entonces se van a saturar rápidamente. Y como se van a saturar porque tienen un incremento de líquido, este incremento de la volemia va a hacer que suba la presión. Y esta presión incrementada a la larga va a generar que este líquido se dirija hacia la cavidad abdominal. ¿Ok? Básicamente es el mecanismo también por el que el líquido nosotros lo vamos a redistribuir desde los vasos linfáticos hacia el abdomen. Es simplemente otro de los mecanismos. En resumen, entonces, nosotros vamos a ver que, en primer lugar, uno de los mecanismos más importantes para que se pueda llevar a cabo todo el proceso de la citis va a ser la ruptura de las fuerzas de Frank Starling. Luego de esto, habíamos conversado que en el caso de una cirrosis, cuando nosotros tenemos el hígado mal, porque justamente tiene cirrosis, es un hígado que no está funcionando bien, lo que va a pasar es que disminuye la producción de la albúmina. En este caso, lo que va a generar es que haya una caída de la presión osmótica y que ahora pues la presión hidrostática sea superior. Y esto lo que va a generar es que se redistribuya el líquido nuevamente. De igual manera también se va a incrementar, se va a acompañar con un incremento de la permeabilidad y esto qué va a hacer, va a favorecer que el líquido que se encontraba en el vaso pueda salir y ahora sí estos tres mecanismos puedan llevar el líquido hacia la cavidad abdominal. Entonces, una vez que pasaron estos tres mecanismos y que nosotros ya sabemos que ya, Shirley, ya me has dicho 80.000 veces esto, ¿no? Que el líquido se dirige a la cavidad abdominal. Ya, lo primero o otra de las cosas que tenemos que recordar es que ya les había comentado, nosotros sí teníamos un líquido normalmente a nivel de esta cavidad, pero ¿qué pasa? Una vez que se excede, nosotros ya empezamos a hablar acerca de la ascitis, que es la acumulación de líquido a nivel peritoneal, tal. Pero esta se va a dividir en grados. Nosotros vamos a tener del grado 1 al grado 3. En el grado 1, nosotros estamos hablando de la acumulación del líquido inferior a los 3 litros, ¿ok? En el grado 2 de ascitis, nosotros ya estamos hablando que en la cavidad peritoneal vamos a tener aproximadamente un volumen entre los 3 y los 6 litros, y luego en la ascitis de grado 3 ya va a ser bastante más la cantidad de líquido. Puede llegar a redistribuirse de 6 a 15 litros en la cavidad abdominal. Y esto lo que va a hacer, como habíamos visto, es que se genere el tan conocido abdomen globoso. Listo. Y algo también bien importante es que nosotros
tenemos que llegar sí o sí a que mejor dicho, es que para que nosotros podamos ver manifestaciones clínicas en nuestro paciente, tiene que sí o sí la cantidad de líquido libre a nivel abdominal superar los 1500, porque antes de eso no hay muchas manifestaciones clínicas, ¿ok? No vamos a ver, por ejemplo, el abdomen globoso, no vamos a ver, en este caso, la circulación colateral, ahí súper grandota, las venas bien marcadas. Y esto se va a dar en una citis libre, es decir, en una citis el cual el líquido se encuentra movilizándose, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que ayer hablábamos justo del signo de la oleada. Ya. Pero también podemos encontrar otro tipo de ascitis que va a ser de un manejo más complicado y es una ascitis tabicada o enquistada. En este caso, lo que va a pasar es que van a comenzar a formarse adherencias, es decir, de lo que normalmente en la citis el líquido se encuentra libre, en este caso, aquí lo que va a pasar es que se va a formar como una malla. Entonces, esta malla lo que va a hacer es que el líquido se acumule exclusivamente en lugares determinados del abdomen, impidiendo la comunicación entre una cavidad y otra por la tabicación o el tejido residual que se vaya formando. Y esto lo que hace es que el tratamiento sea mucho más complejo. Ya. Luego de esto, aparte de la acumulación de líquido que nos va a dar una clasificación, vamos a tener dos clasificaciones adicionales que van a ser la ascitis por severidad y la ascitis refractaria. La primera de todas va a ser la ascitis no complicada, es decir, una ascitis no complicada que puede darse con una infección o con el síndrome patorrenal. Pero cuando ya nosotros hablamos acerca de la severidad dentro de la citis, vamos a tener nuevamente 3 grados. El primer grado va a ser una citis leve, es decir, que únicamente nosotros lo vamos a diagnosticar con ultrasonido, es decir, se va a hacer una ecografía y nosotros vamos a ver ahí la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Ya. En cambio, en la grado número 2, que ya va a ser una citis moderada, nosotros vamos a poder verlo clínicamente, es decir, va a llegar el paciente, en este caso, con indicios de ascitis. Si es por hipertensión portal, por ejemplo, porque tiene su hígado cirrótico, ya nosotros vamos a poder ver ictericia en la piel o vamos a ver el abdomen también ya distendido, podemos ver que, no sé si se recuerdan, el día de ayer hablábamos de eso, que en este caso el ombligo ya descendió también, porque estas son características propias de la ascitis. Pero en este caso la distensión abdominal no va a ser muy clara, ¿no? Puede encontrarse, más bien esta distensión va a ser bastante moderada. Entonces, si no hacemos una inspección correcta, se puede confundir hasta con propia obesidad del paciente. Y luego de esto vamos a tener ahora sí a la citis de grado 3, que es la más severa, en la que vamos a ver cómo tenemos una distensión bastante marcada y tensa del abdomen. Ahora sí podríamos llegar a ver qué cosa, el abdomen globoso, ¿no? Y la presencia también de circulación colateral. Y luego de ello, algo bastante importante también de recordar es que tenemos un tipo de ascitis, el cual es denominado como ¿qué? Como refractario. ¿Por qué? Porque es un tipo de ascitis la cual es resistente al tratamiento farmacológico habitual. No sé si ustedes recuerdan, lo más probable es que sí, es que cuando ustedes llevaron el tema de diuréticos, les hablaban bastante de los diuréticos de ASA, ¿no? De la furosemida sobre todo, y les decían, ya sí, por ejemplo, si nosotros pensamos en los diuréticos de ASA como la furosemida, uno de los usos más comunes que tienen es justamente para poder tratar la ascitis. ¿Por qué? Porque este diurético elimina bastante líquido, ¿no? O hace que se pierda bastante volumen. Y es justamente el volumen que nosotros necesitamos que se pierda en una persona que tiene esta acumulación de líquido a nivel peritoneal. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener un tipo de ascitis que va a ser resistente a los diuréticos, es decir, que no va a responder a la restricción de sodio de la dieta ni tampoco a los diuréticos, es decir, se le va a dar la medicación y no va a solucionarse, no va a disminuir la bulimia. Y luego de eso también vamos a tener otro tipo de ascitis que van a ser intratables con diuréticos. ¿Por qué? Porque estos diuréticos pueden generar efectos adversos que lo que van a hacer es que van a impedir el uso de dosis de diuréticos de manera eficaz. Y por eso tampoco se puede solucionar con diuréticos. Y si nosotros ya decimos que no podemos utilizar diuréticos, ahora vamos a tener que pasar a otro tipo de técnica, que en este caso es la tan conocida paracentesis. Pero ahorita ya hablaremos de eso, ¿no? Cómo es que yo decido qué va a necesitar, en este caso, diurético, qué tipo de casos de ascitis van a necesitar una paracentesis y tal. Ya.
Pero antes de pasar ese tema, yo quería que sí o sí puedan recordar que no todos los casos en los que nosotros veamos que hay un incremento de volumen eh, dentro de nuestros pacientes vamos a estar hablando acerca de la citis, porque la citis se limita a que a la acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal, pero vamos a tener otras complicaciones que también van a generar un incremento de volumen, pero en este caso, cuando hablamos acerca de la nasarca, ya va a ser algo más generalizado. Es decir, que el volumen ya está haciendo que se incremente el volumen de la cavidad abdominal, pero también el de las extremidades y puede llegar hasta hinchar el rostro, ¿no? Y por ejemplo, este es uno de los ejemplitos de anasarca que encontré, cuando ya hay un incremento del volumen generalizado. Y esto va a estar más relacionado con la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? Cuando ya se comienza a acumular mucho líquido porque el corazón no está funcionando adecuadamente. Y luego de esto, también nosotros podemos encontrar que hay acumulación de líquido, en este caso, a nivel de una extremidad. Esto se va a dar en los casos de trombosis venosa profunda, por ejemplo, en una TBP. Y nosotros vamos a distinguir una TBP porque no se va a relacionar casi nada con la citis. La persona puede tener el abdomen distendido, pero no necesariamente va a significar que tenga citis, ¿no? Como les decía, es cuando el volumen del líquido no es muy notorio, algo que puede pasar es que uno puede confundir a la citis con la obesidad también. Entonces, si no es una citis de grado 3 o de grado 2, que ya es bastante notoria, es un poquito complicado. Pero en los casos de TBP, lo que nosotros vamos a ver es que vas a tener un aumento de volumen de manera asimétrica. Es decir, no va a ser bilateral, se va a dar principalmente en una de las extremidades, principalmente las inferiores, y lo que va a pasar aquí es que nosotros vamos a tener un trombo que va a bloquear una de las venas o una de las arterias de la pierna, y por eso como se bloquea esta arteria, lo que va a pasar aquí es que va a comenzar a acumularse el líquido y va a tener un mecanismo muy parecido al de la citis, ¿no? Se bloquea, entonces el líquido lo que va a buscar es salir por otro lado. Entonces va a comenzar a incrementar el volumen a nivel de esta extremidad. A diferencia de la nasarca, que como les comentaba, es un incremento de la volemia a nivel generalizado, en todo el cuerpo. Ellos llegan bien hinchaditos. Ya. Ya, y una vez que ya entendimos cómo es que surge la citis, cómo nosotros la comparamos con otras dos patologías que van a estar bastante parecidas a esta, aquí algo que también es muy importante recordar va a ser el examen físico. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que si nosotros estamos sospechando de un paciente que tiene ascitis, porque como les había dicho, ¿no? Si ya es un paciente que tiene ascitis de grado 2, que ya tiene de 3 a 6 litros en la cavidad abdominal o ya es de grado 3, es decir, supera los 6 litros, nosotros vamos a decir, vamos a empezar a sospechar, ¿no? Porque va a venir, en este caso, con su abdomen globoso, va a presentar fatiga, va a tener la circulación colateral. Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar son estos 4 signos. En primer lugar, van a buscar cómo es que se distribuye el timpanismo. Es decir, aquí lo que vamos a buscar es estos dos, que en la percusión tenemos que ver que cambie la matidez de ubicación, como lo habíamos visto el día de ayer, dependiendo de la posición en la que se encuentra el paciente y también cuáles van a ser las zonas las cuales se encuentren con timpanismo, ¿no? Luego de esto, también tenemos que encontrar el abultamiento de los flancos. ¿Qué es lo que va a pasar? Habíamos conversado ayer que el volumen de líquido lo que va a hacer es que los músculos laterales cedan. Entonces, el paciente no va a tener el abdomen rectito aquí y aquí va a tener una pancita, como podría darse, por ejemplo, en un embarazo, no, sino que se pierde el tono muscular de los laterales y comienza a formarse este abdomen globoso. Y luego de esto, algo muy importante también en la semiología va a ser encontrar la presencia de qué? De la onda ascítica a nivel de la palpación. Ya. Pero recapitulemos todo esto, ya sé que ya lo vimos el día de ayer porque siempre se habla dentro del examen físico abdominal, pero hagámoslo rápidamente. Ya, nosotros recordamos que cuando hacemos nuestro examen físico abdominal, los pasos cambian un poquito, ¿cierto? Hablábamos de que el orden correcto en el que nosotros vamos a hacer nuestro examen físico va a ser inspección, auscultación, percusión y finalizamos con la palpación. Si nosotros estamos hablando acerca de un caso de ascitis, lo primero que tenemos que ver en la inspección es cómo es que se está dando
la circulación colateral. Ya habíamos conversado de que la citis se daba principalmente porque incrementaba la presión y tal, pero ¿qué pasa? Dependiendo de cuál sea el vaso que se encuentre obstruido, nosotros vamos a ver que las colaterales van a pintar el abdomen de manera distinta. En este caso, la más común, cuando hablamos acerca de una citis que se va a dar, por ejemplo, por una cirrosis hepática o por un incremento de la presión portal, va a ser la circulación venosa de tipo porta. Aquí lo más importante es que nosotros tenemos que recordar que si la porta está bloqueada, lo que va a pasar es que las venas lo que van a hacer es que van a agarrar el sistema venoso colateral supraumbilical, ¿ok? Nosotros vamos a ver que va a estar rodeando el abdomen, pero va a seguir el camino de las supraumbilicales. Y por eso vamos a encontrar sobre todo estas venas bastante pronunciadas en la parte superior, ¿ok? De nuestro abdomen, a diferencia de cuando nosotros vamos a presentar una obstrucción a nivel de la cava inferior. ¿Por qué? Porque cuando se obstruye la cava inferior, lo que nosotros vamos a ver es la dilatación de la vena tóraco-epigástrica larga superficial, y esta se va a notar sobre todo en la porción inferior del abdomen. Van a ser como unos caminitos, ¿no? Que nazcan desde la parte inferior. Entonces, si decimos que es un bloqueo de la vena porta, nosotros lo que estamos buscando es que se agarren las supraumbilicales, y por eso vamos a encontrar este tipo de venas dilatadas en la parte superior del abdomen. Pero si es un bloqueo de la cava inferior, esta circulación colateral o la dilatación de estas venas los vamos a ver sobre todo en la porción inferior. Pero luego de esto hay otro tipo de circulación que justamente junta a ambas, que va a ser el bloqueo que va a representar a la circulación venosa tipo portocava, ¿ok? Y en la portocava lo que nosotros vamos a encontrar es que va a ser como una corona irradiada. Muchos le dicen también este tipo de circulación venosa cabeza de medusa. ¿Por qué? Porque vemos un bloqueo de tanto la vena porta como en este caso la vena cava inferior. Y por eso vamos a ver que en este caso la circulación colateral va a estar dada por las supraumbilicales y también por las torácicas largas. ¿Ok? Listo. Eso es sobre todo lo que vamos a ver en la inspección. Aparte de esto, nosotros también tenemos que ver, ¿qué cosa? El abdomen globoso, ¿no? Que era lo que nosotros habíamos visto el día de ayer. Ya. Luego de esto, en la auscultación, nosotros en una citis no vamos a encontrar algún hallazgo patognomónico, es decir, que sea característico propiamente de la citis, pero lo que vamos a notar es que al auscultar, los ruidos hidroaéreos que normalmente encontraríamos en el abdomen van a encontrarse disminuidos. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener la presencia de líquido, ¿no? Que va a encontrarse libre. Entonces, al auscultar, lo que puede pasar es que este líquido puede hacer que disminuya la fuerza o que los ruidos hidroaéreos se encuentren un poquito más atenuados. ¿Por qué? Porque va a ser como una capita, ¿no? Que va a estar bloqueando la auscultación de, en este caso, el intestino. Entonces, por eso van a disminuirse un poquito. Pero no siempre se presenta esto. Y también, si nosotros queremos sospechar de una hipertensión portal, que sea la que esté generando esta citis, lo que vamos a encontrar puede ser un soplo venoso umbilical también. Listo. Por eso la auscultación no es tan importante a la hora de hablar de una citis. A diferencia de qué? De la técnica de percusión, porque nosotros habíamos hablado que justo esta es una de las herramientas más importantes para poder diagnosticar una citis. ¿Debido a qué? Debido a la matidez cambiante, ¿no? Ayer conversábamos un poquito más acerca de cuál era la diferencia entre la matidez y el timpanismo. Decíamos que la matidez era como un sonido seco, ¿no? Sé que no suena tal cual, porque ahorita no tengo un abdomen acítico para poder hacerles el sonido exacto, pero quiero que ustedes lo recuerden así. La matidez suena como si ustedes hicieran o golpearan una mesa, por ejemplo, es decir, estén golpeando algo duro, algo rígido, y por eso se dice que esto normalmente lo vamos a encontrar en el hígado, por ejemplo, ¿no? A diferencia del timpanismo, el cual va a estar dado en dónde? En una víscera hueca, como por ejemplo si nosotros percutimos normalmente el abdomen sobre los intestinos, ¿no? Como esta es una víscera hueca, lo que va a pasar es que el sonido va a ser mucho más agudo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como en la citis, lo que nosotros vamos a ver es la acumulación de líquido, algo que nosotros vamos a notar es que el líquido se va a redistribuir de manera cóncava.
Es decir, el líquido, si tenemos a nuestro paciente echado en decúbito dorsal, lo que vamos a notar aquí es que el líquido va a acomodarse en la parte más baja del abdomen. Es decir, vamos a tener un área en el que cuando nosotros percutamos va a encontrarse timpanismo, pero luego en la parte en donde se acumula el líquido vamos a notar matidez. Pero si nosotros hacemos ahora que nuestro paciente se eche de lado o se acomode en decúbito lateral, lo que va a pasar es que el líquido se va a mover, porque habíamos dicho que era un líquido libre, ¿no? Entonces, si el líquido se desplaza, ahora lo que vamos a ver es cómo también está cambiando las zonas en las que vamos a encontrar timpanismo y las zonas en donde vamos a encontrar la matidez. Y justamente el cambio en donde nosotros tengamos matidez y timpanismo se le dice matidez cambiante, ¿no? Y es una de las características principales de los cuadros de ascitis. Ya. Y luego de esto, dentro del último examen, que sería el examen de la palpación, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser el signo de la onda ascítica. El día de ayer ya habíamos conversado también respecto a esto y habíamos dicho que esta prueba se tiene que llevar a cabo con 2 examinadores, ¿cierto? Lo que nosotros hacíamos es que a este abdomen globoso, que es posiblemente el abdomen de una persona que tenga citis, lo que nosotros vamos a hacer es que el primer examinador tiene que colocar sus manos alrededor del abdomen, es decir, en las 2 partes laterales. Y luego lo que busca hacer una de sus manos es enviar un pequeño golpecito. ¿Para qué? Para que el líquido que nosotros tengamos dentro de la cavidad abdominal pase desde un lado y se sienta con la otra mano, ¿no? Que pase de un lado a otro, para nosotros saber si hay contenido líquido. Pero ¿qué puede pasar? Que este pequeño golpecito que se vaya a dar en un extremo pueda movilizar también el propio abdomen. Entonces, para eso necesitamos al segundo entrevistador, que lo que va a hacer es que va a poner su mano justamente en el centro del abdomen para poder evitar que haya algún tipo de fallo o que haya otra cosa que esté alterando la prueba. Entonces, coloca la mano en el centro para que se encuentre inmóvil, en este caso, las capas de piel y tal del abdomen, y ahora sí se hace el test. Con una mano se hace el golpecito y nosotros vamos a decir que es signo de la onda cítica positiva cuando nosotros sintamos que el contenido que hay dentro del abdomen se siente con la otra mano que se encuentra en el otro extremo, ¿no? Es decir, se va a hacer aquí el golpecito y el contenido del abdomen, el líquido, va a pasar desde un extremo hacia el otro. Y por eso el primer entrevistador lo va a sentir con la otra mano. Este es el signo de la onda cítica. Y esto. Y una vez que nosotros ya hayamos hecho el examen físico de justamente este cuadro de ascitis, algo que tenemos que recordar también es que no únicamente nosotros nos vamos a quedar y vamos a decir, ah, ya, tiene ascitis. Diuréticos, no, sino que como habíamos visto, la ascitis al ser un síndrome y tener una causa por detrás, lo que vamos a necesitar es ver cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es esta patología o esta patología que nos está generando la citis? Y para eso nosotros vamos a necesitar sí o sí nuestras pruebas de laboratorio. ¿Cómo es que extraemos estas pruebas de laboratorio? Lo vamos a hacer mediante ¿qué? Mediante una paracentesis diagnóstica. Este es el nombre. Y ustedes me dirán, pucha Shirley, ¿y qué es la paracentesis? Bueno, la paracentesis básicamente es una técnica con la que nosotros vamos a insertar una jeringa dentro de la cavidad abdominal y se va a extraer un poco de líquido. Va a depender si nosotros vamos a hablar acerca de una paracentesis diagnóstica en la que se extrae una parte nada más, o sea, se extrae un par de mililitros de este líquido para que se pueda llevar al laboratorio y ahí nosotros podamos verificar los criterios que ahorita les voy a platicar, o también podemos estar hablando de una paracentesis evacuatoria, o también se le dice paracentesis terapéutica. En este caso, lo que se va a hacer es que se va a insertar la misma aguja, pero la diferencia va a ser que esta aguja lo que van a hacer es que van a reemplazar la parte de la jeringa con un tubito, y este tubito lo que va a permitir es que se libere líquido de manera directa. Es como si ustedes le estuvieran haciendo una pequeña salida para que el líquido vaya saliendo. Y algo que sí o sí tienen que recordar, que es lo más probable que les vayan a preguntar en los hospitales, es que la cantidad máxima de líquido que ustedes pueden extraer en una paracentesis evacuatoria o en una paracentesis terapéutica va a ser de 5 litros. ¿Ok? Van a ser 5 litros la cantidad máxima de líquido que ustedes puedan extraer. ¿Por qué? Porque si se extrae más,
podemos descompensar al paciente porque va a tener una caída muy abrupta de la volemia dentro de su cuerpo. Y aparte de eso, aparte de que ya de plano le estamos quitando una gran cantidad de líquido en ese momento, también puede pasar que el cuerpo sienta que ha perdido demasiado líquido y va a comenzar a redirigir nuevamente el flujo. Entonces, tú puedes haber extraído, ponte 10 litros y luego al día siguiente esos 10 litros se van a volver a llenar. ¿Por qué? Porque superaron el límite máximo. En su teoría les dicen que el límite es entre 4 y 5 litros, pero normalmente el límite superior, o sea, el máximo, máximo, máximo va a ser de 5 litros. Esto es algo que no se pueden olvidar. Y luego de eso, ya que estamos hablando también de la paracentesis, algo que también les pueden preguntar a ustedes es en dónde es que se hace la punción, ¿no? ¿En dónde es que se va a dar el punto para que yo pueda insertar esta aguja? Y para eso tenemos que nuevamente regresar a la clase del día de ayer, en la que nosotros hablábamos de este tan conocido punto de McBurney. Recuerdan que nosotros decíamos que vamos a trazar una línea desde el ombligo hasta la cresta ilíaca. En este caso sería la cresta ilíaca derecha, ¿no? Y decíamos, ya, si al paciente le duele en esta zona o si tiene una cicatriz, puede ser ¿por qué? Porque tuvo una apendicitis. Bueno, en el caso de las paracentesis, vamos a utilizar el mismo punto, pero al revés. Sí, en este caso, el punto de McBurney es para el apendicitis, el punto de McBurney contralateral va a ser el punto de punción para la paracentesis. ¿Y se va a dar en dónde? En los 2/3 posteriores de esta línea imaginaria que nosotros hemos aprendido a trazar, ¿no? Entonces, en este punto exacto es en donde se punza. ¿Para qué? Para que se pueda extraer el líquido de la cavidad abdominal. Ya. Entonces, una vez que nosotros ya realizamos, en este caso, nuestra paracentesis diagnóstica, que si no me equivoco, a lo mucho se extraerán 10 mililitros de este líquido, lo que tenemos que hacer ahora es analizar el líquido. Y para nosotros poder analizar el líquido, lo que vamos a hacer es que vamos a pedir 3 criterios, que va a ser la concentración de albúmina. Luego de esto, vamos a pedir también el recuento y la fórmula de las células, y también se tiene que realizar un cultivo del líquido. Ujú, porque estos 3 indicadores nos van a permitir clasificar a nuestro líquido entre un trasudado y un exsudado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo más probable es que ustedes también ya lo sepan, así que nada más se los repito para que lo recuerden. Es que ambos van a ser líquido que se encuentren en una cavidad, así puede estar en este caso en la cavidad abdominal, o si no también se puede encontrar entre el corazón y la placa que lo recubre, por ejemplo, o también puede ser líquido libre a nivel de los pulmones tal, pero la diferencia que hay entre uno y otro va a ser que el trasudado va a ser principalmente líquido libre, es decir, es principalmente agua, ¿no? A diferencia del exsudado, que va a ser líquido más proteínas. Y cuando nosotros hablamos también de un exudado, hay una probabilidad un poco más grande de que nosotros podamos encontrar restos celulares o que también podamos encontrar algún tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque esto nos puede indicar también a que puede haber algún tipo de infección y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante poder decir, este es un trasudado o un exudado. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea, nosotros vamos a poder ver cuál puede ser el posible diagnóstico. O la posible causa de que se haya generado esta citis. Y para esto, como les venía diciendo, lo más importante que ustedes tienen que recordar va a ser la presencia de proteínas. Si nosotros tenemos, al momento de extraer el líquido, cuando se haga el examen, si tenemos las proteínas por debajo de 25, es un trasudado. Mientras que, vamos a decir, un exudado, es decir, un líquido con presencia de proteínas, un líquido más cargado, cuando las proteínas superan los 25 y las 25 unidades, gramos por litro de proteínas. Y luego de esto, aquí también, cuando nosotros examinamos el líquido obtenido de una paracentesis diagnóstica, va a ser muy importante que ustedes hagan la siguiente fórmula, ¿no? Que va a ser el GASA, es decir, el gradiente albúmina-suero y albúmina-ascitis. ¿Por qué? Porque dependiendo del número que les salga, que en este caso va a ser el punto de corte 1.1, nosotros vamos a decir si es una hipertensión portal o si no es una hipertensión portal y ya tenemos que estar pensando en otras causas como pueden ser un cáncer o algún tipo de infección que hayan generado la acumulación de líquido. En este caso, cuando nosotros hagamos la fórmula de albúmina en suero sobre albúmina ascítica, si esta
Si este gradiente o si esta fórmula es superior al 1.1, lo más probable es que esta citis sea ¿de qué? De origen tenga la hipertensión portal, ¿ok? Si es superior a 1.1, el origen de esta citis va a ser por hipertensión portal. A diferencia de que si este gradiente o esta división lo que les vaya a generar es un número inferior a 1.1, estamos hablando de un exudado y aquí ya va a ser otras causas. Y aquí para que nosotros ya podamos guiarnos un poquito más de cuál podría ser la causa de esto, ya tenemos que irnos al recuento de los polimorfos nucleares, si encontramos bacterias, cuál es el recuento celular, todo este tema. Y justo la tablita que les coloqué en la parte de abajo nos habla de exactamente eso, ¿no? Cuando esta gradiente de albúmina en suero sobre albúmina en la citis es superior al 1.1, vamos a estar pensando en una hipertensión portal, donde la causa principal o la más frecuente va a ser ¿qué? La cirrosis hepática. A diferencia de cuando la gradiente es inferior al 1.1, lo que vamos a pensar es en un cáncer, podemos estar pensando en una infección, y para esto ya vamos a tener que pedir pruebas complementarias. Y ya con eso tenemos los puntos clave y los que tienen que recordar de la citis. La verdad es que a mí siempre me ha mareado un poquito la fisiopatología. Mi enamorado siempre ha sido mucho mejor que yo para explicar la fisiopatología de la citis. Espero que sí se me haya entendido, pero no se tienen que olvidar que sí o sí tenemos que encontrar que la principal causa de la citis va a ser la hipertensión portal, dada por cirrosis principalmente. ¿Por qué? Ya vimos que se obstruye la porta y ta. Y dentro del examen físico tenemos que encontrar a la matidez cambiante, vamos a ver al abdomen globoso y luego de ello también vamos a necesitar hacer la prueba de la onda ascítica. Algo muy importante que también tienen que recordar es que justo estábamos hablando acerca de la paracentesis terapéutica y es cuando uno da el salto de darle un diurético, que es el tratamiento farmacológico inicial, por así decirlo, para determinados tipos de ascitis, a cuando ya pasamos, en este caso, a hacer una paracentesis evacuatoria o una paracentesis terapéutica. Y en primer lugar, va a depender de qué, de cuál sea el volumen con el que la persona está llegando, porque si nosotros tenemos una ascitis de grado 1 o hasta de grado 2, lo que normalmente se hace es el manejo con diuréticos, ¿no? Lo que le vamos a dar principalmente va a ser la furosemida y también se acompaña de la espironolactona. Ese va a ser el tratamiento básico para poder nosotros manejar una citis. Pero si esta persona ya está llegando con una citis de grado 3, en la que ya se está comprometiendo también su estado volémico, es decir, el nivel de volumen que ellos tienen en sangre, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a saltar ¿a dónde? Directamente hacia una paracentesis evacuatoria. Otra de las causas o otro de los motivos también en los que nosotros utilizamos una paracentesis evacuatoria, apenas llega el paciente, puede ser justo en lo que hablábamos hace ratito, en las ascitis resistentes, ¿no? Que eran las resistentes a fármacos o las resistentes también a dosis altas de diuréticos. Si las ascitis, es decir, no comienzan a disminuir el volumen con estos fármacos, lo que se tiene que hacer es ya ahora sí pasar a una paracentesis evacuatoria. Y algo muy importante, que no lo vi en su teo, pero que siempre se dice en el hospital, es cómo yo me doy cuenta si con el tratamiento que yo le estoy dando, que en este caso normalmente son los diuréticos, como les digo, realmente está disminuyendo el paciente de volumen, ¿no? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta realmente que sí está perdiendo líquido? Y esto se puede dar por dos formas. La primera forma, y la que nosotros vamos a ver normalmente en el manejo de este tipo de pacientes, va a ser pesándolos. A este tipo de pacientes se les hace el pesaje diariamente y nosotros lo que tenemos que ver es que el peso de la persona vaya disminuyendo día tras día, porque esto significa que está teniendo esta pérdida de líquido adicional que tenía en el cuerpo. Pero otra manera también de poder ver si la citis se está manejando adecuadamente es a través del balance hídrico. Ustedes cuando estén en el hospital o ahorita que están rotando van a darse cuenta de que en las historias clínicas hay un par de hojas que son de enfermería
y en esas van a ver cuáles van a ser el ingreso de líquidos del paciente, cuánto es la salida de líquidos, y luego les va a dar un resultado y te va a decir, ¿no? Digamos que ingresaron 400 mililitros de líquido, salieron 500 mililitros de líquido. Allá vamos a decir, ah, mira, tiene un balance negativo. ¿Por qué? Porque esta persona está perdiendo líquido. En una citis, lo que nosotros buscamos es que este balance hídrico sea negativo, es decir, que esté perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo el líquido adicional que tenía a nivel de la cavidad abdominal. Y no se olviden también que la citis no únicamente se soluciona haciendo que el paciente pierda volumen, sino que se tiene que tratar la causa de fondo. ¿Por qué? Porque la citis no es una patología, no es una causa, es una consecuencia de otra alteración. ¿Ok? Ya. Y si no se trata la causa, pues lo que puede pasar es que el paciente nuevamente llegue con otro cuadro de ascitis porque no se ha tratado el origen. Ya está. Ahora sí, podemos cerrar el tema de ascitis y pasar a hablar acerca del síndrome de obstrucción intestinal. Ya, creo que he hablado bastante, así que este tema lo vamos a hacer bastante rápido, la verdad. Y básicamente lo que ustedes tienen que recordar de la obstrucción intestinal, en primer lugar, va a ser que nosotros hablamos de obstrucción intestinal cuando vamos a tener una detención del tránsito intestinal normal, ¿no? Y esta detención se tiene que dar de forma completa y también tiene que ser persistente. Es decir, nosotros sabemos que una vez que se hace el proceso de la digestión, la comida va a pasar por el esófago, llega al estómago y luego tiene que atravesar todo el intestino para que posteriormente salga, ¿no? En las heces, en la orina, ya tal. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros lo que vamos a ver es que vamos a tener un bloqueo en el intestino. Eso es lo primero que se tienen que acordar al hablar de obstrucción intestinal. Luego de esto, también es importante que ustedes recuerden de dónde es que surge este bloqueo. Si este bloqueo es alto, es decir, si se encuentra a nivel del estómago o del duodeno, si es un bloqueo a nivel medio, es decir, se encuentra en el yeyuno, en el ilion y en el colon derecho, y también si el bloqueo es bajo, es decir, se encuentra en la porción del colon izquierdo, del sigmoides y del recto. Y ustedes dirán, no, ya bueno, pero si yo ya sé que se ha bloqueado el intestino, ¿para qué necesito yo saber en qué parte se ubica? Y esto va a ser muy importante, porque cuando nosotros hablemos del manejo terapéutico de esta complicación, va a depender mucho del punto en el que esté para saber si qué tanto es el intestino que está comprometido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un bloqueo en la parte principal y es un bloqueo tan fuerte que ya no permite que el alimento esté pasando desde la primera porción del intestino, lo que va a pasar es que si se hace una cirugía, se va a perder una gran parte del intestino y esto puede generar que el paciente tenga un montón de problemas, sobre todo en su nutrición, ¿no? Porque ustedes saben que el intestino lo que se encarga principalmente es de absorber y de degradar los nutrientes que nosotros adquirimos cuando nosotros nos alimentamos. Entonces, por eso es importante también recordar esto. Y luego de esto también es que nosotros vamos a tener dos tipos de obstrucción intestinal. En este caso nos hablaban acerca de la obstrucción simple, es decir, que se detiene el tránsito intestinal, y luego de esto también vamos a tener una obstrucción con estrangulación, es decir, que en cierta porción del intestino se esté cortando la circulación. Y aquí lo más importante es que cuando hablamos de una estrangulación, ya estamos hablando de que este intestino va a tener un compromiso vascular, y por eso decimos que podemos tener un infarto hemorrágico, podemos tener un infarto isquémico o si no también una perturbación venosa. Esa va a ser la diferencia. En el simple únicamente hay un bloqueo del paso, mientras que en la estrangulación hay un bloqueo, pero aparte de eso también hay un compromiso vascular. Eso es lo más importante. Luego de eso, aquí tenemos toda la fisiopatología de por qué es que se puede dar, y dentro de ello se puede dar por la acumulación de agua, gas, o porque se detenga la motilidad, pero como estamos ahorita un poquito cortos de tiempo, ya les dejo la PPT para que revisen el resumencito de la fisiopato que les he dejado aquí, porque tenemos que irnos sobre todo a esta parte de aquí. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros hablemos acerca de la obstrucción intestinal, algo que también tienen que recordar es cuáles van a ser las formas de presentación. Es decir, nosotros vamos a tener tres tipos de cuadro. Vamos a tener un cuadro agudo, un cuadro subagudo y un cuadro crónico. Un cuadro agudo se va a llevar a cabo o se va a dar cuando un paciente se le detuvo, en este caso, el tránsito intestinal de manera súbita. Es decir,
tiene una evolución únicamente desde horas hasta días, y días es un poco ya mucho, o sea, es un cuadro bastante agudo, o sea, que de repente se le bloquea el tránsito intestinal y ya llega esta persona con la semiología, ¿no? Es decir, tiene dolor, por ejemplo, cuando ustedes le hacen el examen físico van a darse cuenta que los ruidos hidroaéreos, que ayer habíamos conversado que normalmente se encontraban entre el 5 y el 35, los tienen 50, por ejemplo, o del otro lado de la moneda ya los tiene en 2 ruidos hidroaéreos o en 0 porque su intestino por esta obstrucción ha quedado completamente paralizado. Entonces, nosotros vamos a ver que la característica de este cuadro va a ser que va a ser bastante brusco y puede ser muy grave, ¿no? Porque es un cuadro muy, pero que muy agudo. Puede darse porque hay una ruptura de cierta porción en el intestino y todo esto. Luego de esto vamos a tener otro tipo de presentación, que es la presentación subaguda. En este caso va a ser un cuadro que inicia de manera aguda, por ejemplo, que puede llevarse a cabo en días o en días o en semanas y que es bastante progresivo, ¿no? En este caso, vamos a ver que lo que encontramos aquí va a ser una obstrucción parcial o una obstrucción que se va dando no lentamente, pero dentro de días, ¿no? Vamos a tener que la obstrucción comienza en cierta parte y luego va obstruyendo y obstruyendo y obstruyendo más el intestino. Y luego de esto ya vamos a tener otro tipo de obstrucción, que va a ser la obstrucción crónica, que va a ir acompañada de la manito ¿con qué? Con la obstrucción intermitente. Este tipo de obstrucción va a tener como evolución del cuadro más o menos entre semanas y meses. Y lo que nosotros vamos a ver aquí van a ser cuadros. No va a ser como la súbita que de un momento a otro el intestino se bloquea completamente y comienza con unos dolores terribles, terribles, terribles. No, en la crónica, que se acompaña del intermitente, como les digo, lo que va a pasar es que vamos a tener al intestino y hoy ya se va a bloquear, pero como no es un bloqueo completo, posteriormente se va a abrir un poquito más, entonces va a seguir funcionando normal, pero luego otra vez se bloquea y luego otra vez está normal y luego nuevamente se bloquea. Y por eso en sus TEO le ponen la siguiente gráfica, ¿no? Les dicen que vamos a tener en formas de presentación la aguda, la subaguda, la crónica y la intermitente. Entonces, nos dice que el cuadro agudo, como les decía, es este cuadro más fuerte, ¿no? Donde los pacientes tienen este paro del tránsito intestinal bastante abrupto, bastante fuerte, tienen muchísimo dolor. Y este cuadro agudo puede pasar hacia un cuadro subagudo, es decir, que haya tenido una manifestación y que como no fue una obstrucción completa, sino parcial, luego bajen los síntomas, ¿no? Es decir, duela menos. Pero luego este cuadro subagudo puede nuevamente evolucionar hacia un cuadro agudo. Y eso mismo es lo que vamos a ver en un cuadro crónico, que era lo que les comentaba. Es este tipo de cuadro en el que tenemos obstrucción intestinal, se libera. Obstrucción intestinal, se libera. Entonces, dentro de este cuadro crónico pueden reagudizarse, ¿ok? Puede haber nuevamente este bloqueo, bloqueo, bloqueo. Y por eso viene aquí la flechita, ¿no? Lo crónico se puede agudizar. Y luego, de igual manera, el intermitente, lo que vamos a ver es que vamos a tener un intercambio entre una normalidad clínica, es decir, que el intestino funcione normalmente, a que vuelva a tener una reagudización, es decir, un bloqueo abrupto o si no puede tener en este caso una manifestación crónica, es decir, que tengamos bloqueos parciales, funcionen bien, bloqueos parciales y luego funcionen bien nuevamente. Luego de esto, como les venía diciendo, cuando nosotros hablemos de obstrucción intestinal, normalmente vamos a tener dos manifestaciones. Vamos a tener a la obstrucción completa, es decir, que toda la luz de nuestro intestino se bloqueó, se ha bloqueado por completo y esto es lo que normalmente va a generar este dolor intenso, ¿no? Que vamos a encontrar dentro de esta víscera hueca, o si no, también vamos a tener una obstrucción incompleta, que va a ser una suboclusión. Es decir, que si este es en este caso, si esta es la luz del intestino, va a estar bloqueada únicamente una parte. Entonces, vamos a tener una obstrucción a nivel intestinal, sí, porque ya la comida no va a poder moverse o transportarse libremente, pero no va a generar un cuadro de dolor tan agudo como uno completo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos cierta porción del intestino que todavía está transportando, ¿no? A la comida. Ya. Y luego de eso, una de las características también más importantes va a ser que nosotros podamos dividir a el tema de obstrucción intestinal en dos causas más comunes, que van a ser las que vienen de origen mecánico,
es decir, que dentro de nuestra luz del intestino se presenta un obstáculo físico, es decir, es como si nosotros tuviéramos aquí a alguien que se comió un metal o se comió una pila, entonces está pasando porque la pila no se va a digerir completamente y plácata, que bloquea el intestino. Es un obstáculo físico y este puede ser simple, es decir, que únicamente bloquee la luz del intestino. Habíamos dicho que puede ser con estrangulación, que ya comprometa la parte vascular, o si no, también puede generar una asa cerrada, es decir, que se doble, ¿no? El intestino, entonces ya no pase absolutamente nada. Y luego de esto también vamos a tener las alteraciones funcionales. Y en este caso no es que nosotros tengamos un objeto, un pedazo de comida o el bolo que sea tan grande que ha bloqueado el intestino. No, sino lo que va a pasar aquí es que el intestino no va a poder conseguir propulsar, es decir, movilizar, en este caso, el contenido adecuadamente. Y por eso nosotros aquí hablamos acerca de el intestino paralítico, por ejemplo, ¿no? O la alteración espástica, porque el intestino de lo que debería, gracias a sus movimientos peristálticos, poder movilizar su contenido, aquí lo que va a pasar es que se queda quieto. Y ya no va a tener la fuerza o ya no va a generar estos movimientos para que se siga desplazando el contenido. ¿Ok? Entonces vamos a tener a las alteraciones mecánicas, que van a ser por un obstáculo fijo, y a las funcionales, donde el intestino es el que ya no puede enviar, no puede movilizarse en este caso para poder seguir moviendo el alimento a través del sistema. Ya está. Y lo que sí o sí o sí o sí se tienen que llevar de esta clase va a ser la diferencia entre qué, entre el hilio paralítico y el hilio mecánico. Eso es lo que les van a preguntar. Puede que a ustedes les venga un poquito más de, miren, ¿en qué parte se puede haber dado esta obstrucción? O les pueden hablar también acerca de los cuadros agudos, crónicos, subagudos o intermitentes, pero de lo que sí o sí se habla en este tema es de la diferencia entre el hilio paralítico y el hilio mecánico. Cuando nosotros hablamos acerca del hilio mecánico, aquí nos hacemos referencia a qué? A justamente una obstrucción. Es decir, aquí nosotros vamos a tener una obstrucción física. Aquí está la luz y hay algo que lo está bloqueando y por eso el contenido no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? El intestino va a hacer y va a comenzar a moverse y a hacer más y más y más y más movimientos peristálticos. Entonces, nosotros dentro del examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un aumento de los riesgos hidroaéreos y también vamos a tener, ¿qué cosa? Un aumento del peristaltismo y esto pues obviamente se va a presentar con dolor. Además, otra manera de poder llamarla al hilio mecánico es hilio obstructivo, ¿ok? Y como les decía, este se caracteriza ¿por qué? Porque tenemos un obstáculo físico. Entonces, como no es el intestino el que está funcionando mal, sino que tiene algo que lo está bloqueando, comienza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse con más fuerza. ¿Para qué? Para poder movilizar esta cosa que lo bloquea, ¿no? Y por eso, nuevamente repito, incrementan los ruidos hidroaéreos. Ya está. A diferencia del hilio paralítico, donde habíamos visto que aquí la alteración que nosotros teníamos es a nivel funcional. Lo que va a pasar aquí exactamente en el hilio paralítico es que el hilio, o en este caso el intestino, se va a detener completamente. Y como se detiene, ya no va a haber peristaltismo. Y si no hay peristaltismo, tenemos ausencia de los ruidos hidroaéreos, ¿ok? Vamos a ver que como ya no se moviliza el contenido del estómago porque el intestino se detuvo, lo que va a pasar es que el abdomen va a comenzar a distenderse y vamos a tener también un incremento del timpanismo. Va a aumentar también la tensión abdominal y van a generarse las contracturas a la pared. Pero aquí lo más importante que ustedes tienen que recordar, hilio paralítico es problema funcional que lo que te va a generar es ausencia de ruidos hidroaéreos. Punto. A diferencia del hilio mecánico o del hilio obstructivo, que lo que va a generarte es, como hay un bloqueo, es decir, una obstrucción mecánica, vamos a incrementar los movimientos peristálticos y ¿qué cosa? Suben los ruidos hidroaéreos. ¿Ok? Ya está. Y con eso se cierra el tema número 2 del día de hoy. Y luego ya para finalizar, con el último tema que es justo el del síndrome diarreico, aquí lo que ustedes tienen que recordar es que normalmente hay un flujo constante, ¿no? A nivel de el tracto gastrointestinal. Y el tracto gastrointestinal más o menos va a movilizar unos 10 litros de líquido al día.
Entonces, dentro de esto vamos a decir, ya 9 litros se van a reabsorber en el yeyuno y en el ilion terminal de 800 a 850 en el colon derecho y se van a excretar 150 mililitros por día. Pero, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a hablar de la diarrea cuando tenemos un aumento en el número de las deposiciones. Es decir, se están, en este caso, dentro de las deposiciones vamos a tener unos 200 gramos al día. Y además, estas deposiciones también tienen que ser o tener, mejor dicho, una consistencia más fluida. Es decir, el contenido de las deposiciones tiene que ser 85% de agua. ¿Ok? Tienen que ser esos líquidos. Ya está. Y o sea, y si ustedes checan, les van a poner este cuadro y les van a poner un montón de teoría más, pero lo único que ustedes tienen que recordar de las diarreas, en primero va a ser cuáles van a ser la duración, es decir, cómo es que se presenta el cuadro agudo, cuánto nosotros vamos a necesitar de tiempo para poder decir que ya es una diarrea crónica, pero tienen que aprender a diferenciar las diarreas, porque la diarrea no va a ser igual. Vamos a tener a la diarrea osmótica, a la secretora, a la diarrea por alteración de la motilidad, vamos a tener también a las diarreas por enfermedades inflamatorias y luego vamos a tener a la esteatorrea. Es lo único que tienen que recordar de este tema. Nosotros vamos a decir que es una diarrea osmótica cuando nosotros vamos a tener presencia de solutos no absorbibles en la luz intestinal. Y esto lo que van a generar es que incrementen la osmolaridad a nivel del tracto gastrointestinal y lo que va a pasar es que se retenga agua. Es decir, se retienen, hay mayor cantidad de solutos, estos solutos traen agua y esta agua es la que genera que se vaya a producir una diarrea. Esa es la diarrea osmótica. A diferencia de la diarrea secretora, que aquí lo que va a pasar es que a nivel del tracto gastrointestinal vamos a ver que va a haber una secreción activa, es decir, en el tracto intestinal vamos a tener una mayor y mayor y mayor secreción de agua y de electrolitos al intestino que no va a depender de la ingesta. O sea, no es como que yo me tome un litro y vaya a salir todo el litro completo, no, sino que a nivel del tracto gastrointestinal van a incrementar la cantidad de agua que está llegando, ¿no? Y por eso se generan estas heces líquidas y esta va a ser la diarrea secretora. Luego de esto, vamos a tener también una diarrea por alteración a la motilidad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El mismo ejemplo que habíamos hablado del ilion obstructivo. Lo que va a pasar en una diarrea por alteración de la motilidad es que van a incrementar, ¿qué cosa? Los movimientos peristálticos. Y si incrementan los movimientos peristálticos, lo que va a pasar aquí es que va a reducirse el tiempo de absorción del agua. Entonces, vamos a tener las heces líquidas. Luego de esto vamos a tener también a la diarrea por enfermedad inflamatoria, la cual se va a llevar a cabo, ¿por qué? Por una inflamación de la mucosa intestinal. Y esta se va a presentar ¿con qué? Con exudación, es decir, aparte del líquido, también se van a estar secretando proteínas y vamos a ver también que vamos a encontrar un daño y pérdida de la función absortiva. Y luego de esto vamos a tener a la esteatorrea, que justamente estas van a ser un tipo de diarrea que va a ser más grasosa, ¿no? Y esto se va a dar justamente ¿por qué? Por un problema de malabsorción de grasas, que lo que va a hacer es que va a producir heces voluminosas, grasosas, que van a ser pálidas y malolientes. Y luego de esto vamos a poder tener diarreas por otras causas, como que vengan de bacterias, virus, por hipotiroidismo o también por cuadros de mala absorción intestinal, ¿ok? Pero estas van a ser las más importantes. No se olviden, diarrea osmótica incrementan los solutos a nivel del tracto gastrointestinal y esto ¿qué va a hacer? Que jale agua. Suben los solutos, jala agua, tenemos una diarrea osmótica. Diarrea secretora, lo que va a pasar es que va a llegar y llegar y llegar y llegar más agua a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que se diluyan las heces también. Luego, diarrea por alteración de la motilidad, que incrementa el peristaltismo. Entonces, como el intestino se va a mover más y más y más rápido, ¿qué hace? Reduce el tiempo de absorción del agua, entonces lo que nos produce van a ser heces líquidas. En la diarrea por enfermedad inflamatoria, la inflamación va a traer a más proteínas, va a traer acelularidad, con esto se moviliza también líquido y esto va a generar una pérdida de la función absortiva y con esto vamos a tener heces líquidas también. Y
Ya el último tipo, que también es muy importante, es la esteatorrea, donde vamos a ver nosotros que se va a dar una diarrea. ¿Por qué? Por un problema de absorción a las grasas. Y por esto, esta va a tener una característica muy específica, que van a ser las heces voluminosas, que se van a ver grasientas, mejor dicho, pálidas, y también van a ser malolientes. Y esto normalmente lo vamos a ver dentro de las diarreas agudas, ¿no? Que vamos a decirle diarrea aguda a este tipo de diarrea que se vaya a dar menor a las 2 semanas, ¿ok? A diferencia de la diarrea persistente, la cual se va a presentar de 2 a 4 semanas, y la crónica, que la vamos a ver cuando la persona ya supere las 4 semanas con diarrea. Y estas, sobre todo las crónicas, se van a relacionar ¿con quién? Con enfermedades crónicas, ¿ok? También con síndromes de mala absorción y con trastornos funcionales, y en algunas ocasiones también con neoplasias. Y ya con esto cerramos el último tema. Me dan un like si ya ha quedado todo claro. Si tenemos algún problemita, me avisan, chicos, para que no se haga muy, muy larga la sesión y saber si sí me han entendido todo. ¿O me han estado escuchando? Ups, creo que he dormido a toda la gente. ¡Holis! ¿Todo claro? Disculpen. Ay, chis, creo que no les ha quedado todo claro. Siguen pensando en los 80.000 tipos de diarrea. ¡Hola! Perfecto, gracias, Natalie. Ahora sí, como no me han estado respondiendo cuando les pedí el like, les voy a hacer preguntas. ¡Ah, perfecto, Cristina! Gracias, Ana. Gracias, gracias, chicas. Ya despertaron. Ahora sí, va a venir la parte más bonita de la sesión, porque justo somos varios. Y les voy a empezar a compartir las preguntas que habían quedado pendientes para el día de ayer. Así que vamos a empezar. ¿Les parece si empezamos con Joaquín? A ver, Joaquín, te voy a hacer la primera pregunta de las preguntas que había preparado. No sé si estás. Porfa, ¿me confirmas con un like? O si no, llamo a la siguiente persona. No estoy. Perfecto. El caso dice lo siguiente: no se olviden que estas son las preguntas que habían quedado pendientes del día de ayer, ¿no? En el que vimos examen físico abdominal, vimos también hemorragia digestiva, y acompañado a ello también vimos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya, listo. La pregunta dice así: al tópico de emergencia del hospital acude un hombre de 55 años que refiere presentar vómitos con sangre de rojo brillante, acompañado de mareos desde hace 2 horas. Además, refiere el antecedente de uso crónico de AINES por dolor lumbar. ¿Cuál va a ser la causa más frecuente de este sangrado? Y dentro de las opciones nos dan úlcera péptica, tenemos a la colitis ulcerativa, a la diverticulosis colónica, a las varices esofágicas y a la angiodisplasia vascular. ¿Qué piensa Joaquín? ¿Cuál cree que es la respuesta a esta pregunta? Yo creería que es la de varices esofágicas. La de varices esofágicas. Ya, puede ser, solamente que hay un dato que no te tienes que olvidar. Ya, a ver, sí, dime, Jimena. Yo creo que es la de úlcera péptica por el uso crónico de AINES. Exactamente. Y justo Natalie también había comentado eso, y el día de ayer habíamos conversado que cada vez que nosotros pensemos en AINES, ¿qué es lo primero que se tiene que venir a la cabeza para nosotros? Es la presencia de la úlcera péptica. ¿Queda claro, Joaquín? Yo creo que Joaquín se acaba de levantar. Sí, Ya, perfecto. Y sí, justamente por eso la respuesta de aquí sería la A. En cambio, si nosotros habláramos acerca de varices esofágicas, estaríamos refiriéndonos un poquito más a un tipo de hemorragia digestiva alta, justamente por la hematemesis, que se vaya a dar por hipertensión portal. ¿Ok? Listo. Siguiente caso. Ahora viene, esta pregunta es para Ana. Nos dice lo siguiente. Ana, ¿sí estás aquí, cierto? Ya. Mujer de 52 años con cáncer gástrico avanzado, quien se encuentra hospitalizada por presentar heces negras, malolientes y pastosas desde hace 3 días. El hallazgo corresponde más a, y dentro de las opciones tenemos a la melena, la hematoquesia, la enterorragia, la hematemesis y la rectorragia. Exactamente. La respuesta aquí va a ser la A.
Y justamente ayer habíamos dicho que la melena es este tipo de sangrado que nosotros vamos a encontrar en las heces, que tiene, ¿qué cosa? Un color bastante oscuro, ¿no? Y se dice también que como este color oscuro lo obtienen porque la sangre ya se digirió, o ya fue digerida a nivel del intestino, lo que va a pasar es que va a ser bastante maloliente. Entonces, estas van a ser heces negras malolientes. Listo. En cambio, si nosotros hablamos acerca de una hematoquesia, no tenemos que olvidar que este es un tipo de heces, ¿con qué? Con sangre rojo vino, ¿ok? Es un tipo de sangre de color vino, es como, sí se nota que es rojito, pero no es tan, pero tan claro como cuál, como la rectorragia. Porque en la rectorragia, aquí sí decimos que son heces con sangre, pero esta sangre es un rojo rutilante, súper, súper brillante, lo que nos lleva a pensar normalmente que viene de algún tipo de daño que pueda ser por una fisura anal, o tal vez que se puede dar, en este caso, por un hemorroides, ¿no? Que es algo que ya está casi, casi al final del tracto gastrointestinal. Y luego de esto, otra también bien importante de recordar es la hematemesis, que van a ser los vómitos con sangre. Ya está, perfecto. Ya, siguiente pregunta. Ahora esta pregunta va a ser para Natalie, ¿ok? Listo. Ya, Natalie. Nos dice la siguiente premisa, ¿no? Acude a emergencia una mujer de 40 años con antecedentes de estreñimiento crónico que refiere que desde hace una semana cursa con episodios de rectorragia en poca cantidad, acompañado de dolor anal intenso durante la defecación. Según lo descrito en el caso, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Y nos ponen en las opciones. Tenemos a la fisura anal, al cáncer de colon, a la colitis ulcerativa, tenemos a la lesión de Dieulafoy y luego también vamos a tener a la angiodisplasia vascular. ¿Qué piensas, Natalie? Sí, aquí la respuesta va a ser la A. Y justo, como les había comentado, lo primero que tienen que ver al analizar el caso clínico es cuál es el tipo de sangre en el cual en este caso les están mencionando, ¿no? Y en este caso es una rectorragia. Y ya les había dado la pista, ¿no? Que la rectorragia es este tipo de sangre roja rutilante, es decir, que puede estar dado principalmente por algo en la última parte. Y por eso lo vamos a relacionar mucho con las hemorroides y también con las fisuras anales. Luego de esto, antes de seguir pasando con las siguientes preguntas, quiero que sí o sí ustedes puedan recordar cuál era la diferencia entre la lesión de Dieulafoy y la angiodisplasia vascular. Recordemos, ambos se van a relacionar, o bueno, los veíamos principalmente en una hemorragia digestiva alta, pero si no me equivoco, también lo podemos ver en una hemorragia digestiva baja. Ambos van a ser alteraciones a nivel vascular, es decir, a los vasos, pero la diferencia es que la angiodisplasia vascular va a ser que nosotros vamos a tener por genética, es decir, es una enfermedad hereditaria que hace que los vasos sean tortuosos y bastante débiles, ¿no? Son vasos débiles y pequeños que al tener una gran cantidad de sangre y al encontrarse muy expuestos a la mucosa, como son tan débiles, un incremento de la presión, un incremento de la bulimia los predispone a qué? A que puedan reventar y a generar una hemorragia, a diferencia de la lesión de Dieulafoy, en la que también vamos a tener una alteración vascular, pero aquí lo que va a pasar es que si nosotros aquí tenemos, en este caso, nuestra capa de músculo, luego viene la submucosa y luego viene la mucosa. Lo que nosotros normalmente deberíamos de ver es que nuestro vaso tiene que ir disminuyendo de calibre. En la parte muscular puede que tenga un calibre mucho más grueso y luego, cuando llega a la submucosa, tiene que volverse más delgadito y una vez que ya llegue a la superficie de la mucosa, vamos a ver que se va a volver más delgadito todavía. A diferencia de la presentación que tenemos en la lesión de Dieulafoy, porque aquí lo que vamos a ver es un vaso de gran calibre que va a salir hasta la capa de la submucosa o a veces en la mucosa. Entonces, como es un vaso de gran calibre, va a tener una pero gran cantidad de sangre dentro de él y cualquier tipo de presión, ya sea presión mecánica, porque ha incrementado el ácido clorhídrico o porque el bolo estuvo chocando mucho con las paredes y comenzó y generó algún tipo de lesión a la capa muscular del estómago, o si no, porque hubo un incremento de presión abrupto, rompe este vaso que tiene un calibre muy grande y lo que genera es una hemorragia digestiva, ¿ok? No se vayan a equivocar entre una y otra. Listo. Siguiente pregunta. Esta pregunta va para Cristina. No sé si ya le pregunté a Cristina, espero que no. Así que bueno, la pregunta dice lo siguiente. Acude un varón de 60 años a emergencia con antecedente de cirrosis hepática, quien refiere 3 episodios de hematemesis abundante y melena desde hace una hora.
Según lo descrito, ¿cuál es el origen del sangrado más probable? Y dentro de las opciones nos dan la gastritis erosiva, la de diverticulosis colónica, vamos a tener a la úlcera de Decameron, a las varices esofágicas y al síndrome de Mallory-Weiss. ¿Podrían ser las varices esofágicas? Exactamente. Aquí justamente era lo que habíamos conversado hace un rato y es que nosotros vamos a relacionar a las varices esofágicas ¿con quién? Con la presencia de hipertensión portal. Y la hipertensión portal normalmente está causada por la cirrosis hepática. Y justo cirrosis hepática, hipertensión portal, también lo vamos a relacionar ¿con quién? Con la ascitis, que fue el tema del día de hoy. Ya. Siguiente pregunta, antes de hablarles del síndrome de Mallory-Weiss, para que lo recuerden. Ya. La siguiente pregunta es para Valeria y nos dice, acude a emergencia un paciente varón de 58 años, quien refiere antecedentes de cirrosis hepática y alcoholismo crónico, ¿ok? Y presenta un episodio de hematemesis. En el examen se encuentra esplenomegalia. El mecanismo fisiopatológico del sangrado más probable será A, disminución del peristaltismo, B, hipersecreción ácida, la C, hipertensión portal, D, vasoconstricción explácnica o la E, que va a ser una trombosis de la vena cava. ¿Qué piensas, Valeria? ¿Cuál sería tu respuesta? Exactamente. Aquí el mecanismo va a ser justamente la hipertensión portal. Un poquito soplado, pero sí, está perfecta la respuesta. Ahora sí, no sé si me falta preguntarle a alguien. Ah, tenemos también aquí a Jimena y a Giovanni. Ya, vamos a decirle a Giovanni que nos... Ya, a Jimena que nos responde esta pregunta y a Giovanni le voy a preguntar algo. Ya, Jimena. Nos dice, tenemos a un paciente con una hemorragia digestiva aguda que va a presentar hipotensión y taquicardia. Su hemoglobina inicial, es decir, la que se tomó apenas llegó a la emergencia, fue de 12,5 gramos por decilitro. Y la pregunta nos dice, ¿por qué la hemoglobina puede ser normal en las primeras horas? Y dentro de las opciones tenemos, porque aumenta la producción medular inmediata, porque no hay pérdida real de eritrocitos. La C es porque el hierro se redistribuye rápidamente. La D, porque aún no ocurre la hemodilución. Y la E, porque se va a dar un efecto de la eritropoyetina. ¿Cuál crees que sea la respuesta a esta pregunta? ¿Puede ser la E? Ya. ¿Me dices que puede ser la E o cuál? ¿O la C? Ya, porque el hierro se redistribuye rápidamente. A ver, no sé qué me dice. No, perdón, Perfecto, la E. perfecto. Estoy entre la D y la E. Ya, la D y la E. A ver, vamos a preguntarle a Giovanni qué piensa. ¿Cuál crees? O sea, si tuvieras que descartar entre las dos opciones, ¿por cuál te irías? ¿O crees que la respuesta es otra de las que están en las alternativas? ¿Qué nos dice Giovanni? Ya, pero si puedes me prendes tu micro, me escribes por el chat. ¿Por qué para ti sería la D y no otra de las opciones? Te toca fundamentar la respuesta. Vamos, Giovanni. Tin, tin, tin. A ver, Giovanni, si tienes tu justificación, es que no sé si sigues escribiendo, perdóname. A ver, es que, o sea, Sí, te escucho. bueno, en lo que viene a ser la parte, lo que son las primeras horas prácticamente, hay como pérdida de sangre de forma total, diría, por lo que la proporción como que más o menos bueno, se mantiene estable, por decirlo así. Y que ya después, horas después, el líquido pasa a la parte intravascular para compensar como la volemia o el líquido que se está perdiendo.
Exactamente, justamente por eso, cuando llega nuestro paciente a la emergencia, su hemoglobina, bueno, tenemos que recordar que tampoco es que está dentro de un valor normal, ¿no? Aquí ya ha pasado, o sea, no olvidemos también que la hemoglobina normal va a ser distinto para un hombre y para una mujer, ¿ok? En una mujer la hemoglobina normal es de 12, mientras que en el hombre la hemoglobina normal es de 13. Entonces, en este caso vamos a tener a la hemoglobina de nuestro paciente un poquito baja, ¿no? Ya está un poco disminuida. Pero es cierto, es tal cual lo que dice Giovanni. Aquí hubo una pérdida del volumen total de sangre, entonces por eso todavía no se ha llegado a dar la hemodilución de la sangre. Y por eso la D es la respuesta correcta. Para que ya hablemos acerca de un defecto de la eritropoyetina, ya necesitamos otros datos, como los que vieron en la clase de anemia con Pablo, en la que nosotros ya decíamos, no, ya mira, esta puede ser una anemia por una enfermedad crónica y todo esto, ya los valores van a cambiar bastante. Y cuando nosotros tenemos un defecto de la eritropoyetina también, nuestra hemoglobina va a caer mucho más, ¿ok? Entonces, pero básicamente todo esto se explica con lo que comentó Giovanni. Todavía no se ha llevado a cabo el proceso de la hemodilución. Y no recuerdo muy bien, ¿no? Sí le pregunté a Valeria, pero bueno, se perderá porque le voy a hacer otra pregunta. Así que si sí te pregunté, perdóname la vida, Valeria. Yo tengo una memoria de pollito. A ver, ¿estás lista? Necesito que me des un like, por fin, para poder hacerte la pregunta y no sentir que le estoy hablando a alguien. Ya, perfecto, perfecto. Ya, a ver, dame 2 segunditos porque aquí había guardado varias preguntitas. Tiki, 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 tiki. Ya, pero esas preguntas van a ser de la clase de hoy, ¿ok? No te preocupes. Ya, a ver, yo creo no tengo mis preguntas de la clase de hoy. Así que bueno, ya te voy a hacer una pregunta. Quiero que me digas cuál es la diferencia entre el signo de Bloomberg y el signo de Musi. No sé si sí lo sabes, y si no lo sabes, me lo dices. Sí, normal te lo explico, pero es muy importante y eso es algo que vimos el día de ayer, que puedan diferenciar uno del otro. ¿Sí recuerdas, Valeria, cuál era la diferencia? Ya, a ver, mientras Valeria va, ya, sí, no te preocupes. Ya, no se olviden que el día de ayer, al hablar del examen físico abdominal, nosotros cuando hacíamos el examen de la palpación, les había comentado que había algo distinto a que cuando tú estás haciendo la palpación, toques y el paciente sienta dolor, a que el dolor que el paciente sienta sea por el rebote. Es decir, que presiones y luego sueltes bruscamente y lo que realmente le genera el dolor sea el que sueltes, ¿no? Que haya un retiro rápido de la fuerza, es porque el aparato abdominal va a chocar, ¿no? Por así decirlo, ya. Y no se olviden que hay 2 signos que se van a relacionar con justamente esto. Y estos 2 signos van a ser el signo de Bloomberg y el signo de Musi. Ambos van a ser este dolor que se va a dar posterior al rebote, pero la diferencia está en que el signo de Bloomberg es un tipo de dolor localizado. Es decir, nosotros vamos a hacer esta maniobra en la que vamos a aplastar y soltar rápidamente y en el signo de Bloomberg le va a doler en un punto en específico, a diferencia del signo de Musi, porque en el de Gurnea de Musi, o como yo siempre le digo Musi nada más, lo que va a pasar es que nosotros al hacer esta maniobra, es decir, al presionar y al soltar rápidamente o abruptamente, lo que va a pasar es que le va a doler en todo la pared abdominal, ¿ok? Entonces, Bloomberg es el dolor al soltar de manera localizada y Musi es este dolor al soltar de manera generalizada, que se va a dar en toda la pared abdominal. Y ahora sí, yo creo que ya con yo creo que ya con este dato, cerramos la clase, porque si no vamos a terminar la TEO a las 12 como ayer. Así que bueno, nada chicos, muy buenas noches, no se olviden de realizar su post-test y nada, sé que mañana ya tienen hospital, así que muchísima suerte a todos, cuídense mucho, tengan bonita noche y saben que si tienen algún tipo de duda o necesitan algún tipo de material también, me pueden escribir a través del grupo y con Pablo vamos a estar 24/7 para poder escucharlos. Hasta luego, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Bye. Valeria. Hasta luego. Ahí voy a parar la grabación.